Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en Gálatas 3. Amén. Santo es Él. Aleluya. Y vamos a leer, le voy a pedir, pastor, que vaya leyendo. Léame, por favor, el versículo 1 y 2. Gálatas 3, 1 y 2. Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. ¿Hasta ahí? Sí, hasta el 2. Amén. Nos dice aquí que a veces parece como que si no estuviéramos en nuestros 5 sentidos, que no estamos atentos, que no estamos realmente conectados con el Señor. ¿Por qué? Porque Él ya nos lo enseñó, ya nos lo dijo, y en el momento en el que venimos a Cristo, cuando nos convertimos a Cristo, ¿por qué lo hacemos? Porque sentimos esa presencia de Dios, o nos hace ver nuestro pecado, nos redarguye y empezamos a llorar, o empezamos la manifestación que sea es por el Espíritu, ya lo conocemos. Y dice ahí que cuando recibiste el Espíritu Santo no fue por obedecer la ley. ¿Por qué fue? ¿Por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? ¿Qué quiere decir? Que realmente la ley, la palabra de Dios, la debemos de obedecer y respetar. ¿Pero fue porque cumplimos al 100% con la palabra? No, ¿verdad que no? Fue por gracia de Dios, fue por aceptar la buena noticia. En otras palabras, por la fe recibimos al Espíritu Santo. Y eso es lo que se nos ha olvidado, que venimos a la iglesia y solamente leemos y letra y religiosidad, cantamos y venimos, ofrendamos, escuchamos palabra de Dios, pero se nos olvida el Espíritu, que es lo importante, es la esencia del evangelio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y luego nos dice, por favor, el 3 y el 4. El 13 y el 4, por favor. Y si esto fue así, ¿por qué no quieres entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Tantos sufrimientos para nada, aunque no creo que no haya servido de nada. Amén. ¿Qué dice ahí? Que para empezar una vida nueva, todos los que estamos aquí hemos empezado una vida nueva. ¿Por qué? Porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón, y ahí fue donde aceptamos esa vida nueva. La vida que antes teníamos sin Cristo ya fue pasado, es la vida vieja, pero todos hemos empezado, chicos y grandes, una vida nueva, que aceptamos a Cristo, y para empezar esa vida necesitamos, como les comentaba hace rato, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos fue convenciendo y Él nos fue dirigiendo a ese arrepentimiento, de aceptar que realmente la salvación por sí solos no la íbamos a obtener, sino que por medio del Espíritu Santo que nos fue persuadiendo es como íbamos a tener esa salvación. Entonces es muy indispensable el Espíritu Santo, amén, para empezar esa vida. Dice, porque quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos. Nos olvidamos del Espíritu, nos olvidamos de que Dios nos ha dado a alguien que nos ayude, que nos dé la fuerza para seguir, y nos olvidamos de Él y queremos hacerlo con nuestros propios méritos.
porque ofrendamos más, diezmamos más, porque ya hicimos 40 ayunos, ya decimos, Señor, ya me gané la gloria, ya estoy sentada esperando esa bendición que caiga. Mi hermano, no nos equivoquemos, es bueno ayunar, dice la palabra de Dios, es bueno orar, es bueno estar haciendo esos esfuerzos para Dios, pero no nos olvidemos que necesitamos el Espíritu Santo, porque por fe tiene que ir de la mano tanto el ayuno, la oración, como también la fe. Amén. Luego nos dice el versículo 6 y 8, perdón, el 5 solamente. Dios no les ha dado el Espíritu ni ha hecho milagros entre ustedes, solo los que ustedes obedecen la ley no lo hace porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia. Amén. Dice que Dios no hace los milagros. Cuando Dios veniste a Cristo y tú lo conociste y te resolvió tu problema, te hizo el milagro o te ayudó en esa situación difícil, no fue porque dijo, ay pobrecito, ay pobrecita. No, lo hizo porque vio en ti esa fe, que creíste que había un Salvador, y de esa misma manera Dios hace maravillas por aceptar con fe la buena noticia. Amén. Dice, no es lo mismo creer que confiar, no es lo mismo. En la Biblia dice que aún los demonios creen y todo mundo creemos, pero es muy diferente confiar que hay un Dios de poder, un Dios vivo. Eso es muy diferente. Entonces, para ver esas manifestaciones, esos milagros, esos prodigios, tiene que haber esa confianza, esa fe en el Dios vivo. Y no es porque ya ayuné 40 días o porque estuve en vela tantas noches, tantos días, porque ya diezmé todo lo que tenía. Pero si no hay esa confianza en Dios, no se verá ningún milagro. Amén. ¿A Dios le agrada? Sí, tu ofrenda. ¿A Dios le agrada tu ayuno? Sí, que estés de rodillas buscándolo, pero también le agrada que confíes en Él al 100%. ¿Qué dice el versículo? Ahora sí, 6 y 8. Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos y siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones. Amén. Hasta el 8 dice, ¿por qué fue Abraham, ¿por qué fue aceptado por Dios? Por confiar en Él. Por eso fue aceptado delante de Dios. No dice que fue aceptado porque casi mataba a su hijo. No fue aceptado porque dice que estuvo ayunando, hizo tantos sacrificios, fue aceptado porque confió. Entonces, por lo cual los descendientes de Abraham son los que confían. No nos equivoquemos y digamos somos descendientes de Abraham cuando sabemos que no confiamos en Él. Las personas que no confían en Dios no son descendientes de Abraham. Y la iglesia puede haber descendientes de Abraham como no. Amén. Es cuando tiene una empresa, usted, mi hermano, y tiene un hijo y usted sabe que su hijo va a crecer y algún día le va a dejar esa empresa. Y cuando esté grande su hijo, usted sabe que su hijo va a hacerse cargo de su empresa. ¿Verdad, mi hermano? Que dice, sí, yo sé que mi hijo es capaz de sacar mi empresa adelante. Pero a ver, confíesela totalmente y usted apártese. ¿Se va a quedar tranquilo? Va a estar con el pendiente. Y si hizo bien esto, si invirtió esto, o qué tal si lo despilfarra, o qué tal si lo invierte mal.
¿Por qué? Porque es de esa misma manera en que debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Confiar ciegamente. Sabemos que es un Dios todopoderoso, sabemos que es el Dios del imposible, pero no solamente con saber, sino que debemos de confiarlo, delegarle todo. Toda nuestra vida, nuestros problemas, nuestra economía, toda nuestro ser, se lo debemos de confiar todo a ciegas, porque sabemos que todo lo que procede de Dios es para bien. Amén. Y luego nos dice en el 9. Así que si Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en Él, como Abraham lo hizo. Amén. Por medio de Abraham, Dios bendice a los que confían en el sacrificio de Cristo Jesús. Si realmente confiamos por medio de nuestro padre Abraham, ¿por qué es nuestro padre Abraham? Porque él fue el primero que confió en él ciegamente. Por eso es el que es nuestro padre Abraham. Dice que vamos a ser bendecidos porque confiamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que las gotas que Él derramó, todos los sacrificios, todos los golpes, el vituperio y todo lo que Él sufrió no fue en vano para nosotros. Que usted cree realmente y confía ciegamente en que cuando Él estuvo ahí en esa tumba, que estuvo el cuerpo sin vida, sabemos que lo que Él estaba haciendo, estaba exhibiendo a toda enfermedad, a todo problema, a toda escasez, a toda deficiencia, a todo aquello, esas cadenas generacionales que tenemos, ahí la estaba exhibiendo. Por eso es que dice que confiemos en el sacrificio de Jesucristo. He ahí el parteaguas, he ahí lo que nos está dando el Señor para decir: de aquí tómate. De aquí agárrate, aférrate como estaban los cuernos en el tiempo antiguo. De ahí tómate y no te sueltes. ¿Por qué? Porque ahí Cristo te dio la victoria. Amén. Dice en el 10 y en el 11. Pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo. La ley o la Biblia dice: maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. Nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley, pues la Biblia dice: los que Dios ha aceptado y que confían en Él vivirán para siempre. Amén. Dice ahí: no te rijas solamente por la ley. ¿La ley es buena, mi hermano? Amén, es buena, pero es un complemento que Dios nos puso. Dice la palabra de Dios, es como un maestro que te va diciendo, te va enseñando, pero dice que no solamente de la ley nos debemos de regir. Regir es que nos gobernemos, que nos dirijamos, que no nos mandemos solamente por la ley, sino que también, dice ahí, por el confiar en Dios. Ese es el que es agradable, el que confía en Dios y respeta la ley. No nos confundamos, que diga: la hermana dijo que no debemos de obedecer la ley, no debemos de regirnos. Atienda, mi hermano, y despierte su espíritu, y que su espíritu empiece a despertar. Debemos de respetar la ley, pero confiar en aquel que ya nos dio la victoria. Amén. Y nos dice en el 12 y en el 13. Pero para tener vida eterna por medio de la ley no haría falta confiar en Dios, solo habría que obedecer la ley. Por eso dice la Biblia: el que obedeciere la ley se salvará por su obediencia. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Por eso la bendición de que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Amén.
dice ahí en el 12 y en el 13 que Cristo recibió la maldición del que no obedece la ley. Qué fácil sería decir vamos a pecar, hermanos, porque ya Dios va a llevar nuestra maldición. Ahí dice, pero ¿por qué no le preguntamos al Espíritu? Y que esta palabra, somos humanos y seamos realistas. En esta tierra nadie es perfecto, solo Dios. Amén. Pero esta palabra, por más de que nos esforcemos, nuestra carne nos imposibilita a llevarla al 100%. Pero no por eso nos vamos a excusar, mi hermano. No por eso. Tenemos que estar día a día esforzándonos y esforzándonos por respetarla y vivirla. Pero dice ahí el Señor, mira, tú esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes. ¿Por qué? Porque ese porcentaje, un ejemplo, ese porcentaje que te falta para cumplir el 100%, dice el Señor, he ahí que esa debilidad que tú tienes, he ahí que ese defecto que tú tienes, si tú te esfuerzas y eres valiente y te manejas conmigo con obediencia y honradez, está diciendo el Señor, yo te lo cubro al 100%. Amén. Y por eso ahora entonces sí, nos va a tomar, como dice la palabra, como santos. Porque realmente nuestra carne, nosotros no podemos ser santos como a Dios le agrada, pero por medio de la fe del Espíritu y con el esfuerzo de obedecer esta palabra, ese porcentaje el Señor viene y te lo cierra 100%. Y te dice, ahora esa debilidad la llevo yo, y la maldición que tenías que llevar por esa debilidad, ahora la llevo yo, te dice Jesús. Amén. Entonces no te debes de preocupar, mi hermano, porque no eres perfecto, porque yo tampoco soy perfecta, porque el pastor no es perfecto, porque todo aquel que tiene un grande ministerio reconocido mundialmente no es perfecto, tiene sus deficiencias, tiene sus debilidades, pero ¿cuál es el secreto? Que todos los llevamos a los pies de Cristo. Y al llevarlos a los pies de Cristo, el Señor te dice, te tomo como santo, como puro, y ahora yo llevo tu maldición, dice Jesús, yo la llevo porque sé que tu carne es débil y sé que te imposibilita, pero a mí no me importa, ante mis ojos eres santo y no eres impuro, yo llevo ahora la maldición que tú te correspondía. ¿Cuántos los creen, mi hermano? Amén. Grandes cosas son las que hace el Señor por nosotros. Amén. Y nos dice el versículo 14. Por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Amén. He ahí el galardón, que los que confiamos en Cristo recibiremos el Espíritu que nos ha prometido. Pero ¿cómo decimos? Cuando venimos ante Dios sentimos el Espíritu, cuando tienes ganas de llorar, cuando te está redarguyendo y te está diciendo, sí, pecaste, hiciste esto, y ahí te está redarguyendo y dices, ¿cómo que nos va a dar el Espíritu si no ya estaba? Es que es algo muy diferente, mi hermano. Que el Espíritu esté con nosotros o que esté dentro de nosotros. Él puede estar aquí, al frente, a un lado de ti, atrás de ti, donde quiera que tú vayas. Pero es muy diferente cuando tú le confías a Dios el 100% de tu vida. Entonces ahí el Señor dice, el que confía le voy a dar mi Espíritu que he prometido. ¿Por qué? Porque ya no nada más va a andar contigo, sino que va a estar dentro de ti. Y ahí hace mucha diferencia el que estemos con el Espíritu o que el Espíritu viva dentro de nosotros. Esa es la diferencia, ese es el galardón que hoy te quiere enseñar el Señor. Que no te engañes ni te conformes con decir, siento la presencia de Dios, el Espíritu Santo va a mi lado, el Espíritu Santo me ayuda y me habla. No te conformes con eso, porque el Espíritu quiere estar dentro de ti. Y lo mismo que ves con los otros evangelistas y los otros siervos de Dios, lo mismo el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Solamente que sé
firme con Dios y confía en Él. Dice abajo en el 15 y 16. Hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es en Cristo. Amén, gloria a Dios. Dice ahí, la promesa era para Abraham y para su descendiente, el cual es Cristo. Amén. Fíjese ahí, la promesa Dios se la dio a Abraham, pero también se la estaba dando a su hijo. A su hijo, porque dice ahí que por el versículo que dice que Dios dio a su hijo para que fuéramos salvos por él. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que Dios le dio la promesa a Abraham, se la dio también a Cristo. ¿Por qué? Porque no está diciendo que se la dio a Abraham y a toda su parentela. Claro que quien lo quisiera, lo toma. Pero no solamente era para su parentela, su familia de Abraham. Está diciendo para todo aquel que sea de descendiente de Cristo, está diciendo que todo que confía en Cristo. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré abundantemente y a todo aquel. ¿Y qué es lo que le dice a Cristo? Ahí también le está diciendo a Cristo, que por medio de Abraham y por el sacrificio que hizo Cristo, cuando Abraham estaba en vida, todavía pasaron muchos años para que viniera Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que venía, obviamente sanguíneamente, ahí venía esa sangre, y después llegó Cristo Jesús y fue cuando fue sacrificado. Le dio la promesa a Abraham y le dio la promesa a Jesús, que por medio de Jesús íbamos a ser salvos, íbamos a ser bendecidos, porque por medio del sacrificio de Cristo somos benditos. ¿Sí me entiende, mi hermano? ¿Sí me entiende? No solamente se la estaba dando a su familia, no, a su hijo, a su nieto, a su bisnieto, no, sino que le hizo la promesa a dos. Ahí está diciendo la Biblia. Yo decía, Señor, yo no había entendido esto. Le está dando la promesa a Abraham, diciendo que todavía su hijo no había venido, pero aún así sabía que iba a venir, y se la estaba dando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque por medio de él vamos a ser benditos. Por medio del sacrificio que hizo Cristo somos bendecidos. Y por medio de Abraham, ¿por qué? Porque Abraham fue el primero que creyó. Por eso le dio la primicia de ser el padre de fe. ¿Sí me entiende? Tanto por medio de Cristo que hizo el sacrificio, como por medio de Abraham, que fue el que creyó, como diciendo, miren, él es el ejemplo cómo deben de confiar en el sacrificio de mi hijo. Y por medio de ellos son un medio para que ustedes van a ser bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí que debemos de confiar como Abraham. Dice, por confiar entraremos en la promesa, en la bendición que Dios tiene. ¿Qué es bendición? Es un bienestar total, total. No solamente te dice que para tu salvación de tu alma y de tu familia, es una bendición económica, espiritual, física, mental, emocional, de todas las áreas. Amén. Y luego vamos a pasar. Ahorita no nos va a dar tiempo leer, le voy a dejar tarea a mi hermano. Le voy a dejar tarea, anote estas citas. Va a leer Génesis, todo el capítulo 17. Amén. Anótelo, Génesis 17. Y también va a leer, ya hasta el último va a leer, anote Mateo 9, capítulo 9.
Amén. Eso los va a leer de tarea. No nos va a dar tiempo estar analizando párrafo por párrafo. Pero dice ahí en Génesis, se lo voy a ir resumiendo. Génesis 17, ahorita dejamos tantito eso, ahorita vamos a regresar. Pero en Génesis 17 vamos a profundizar un poquito esa promesa, que si confiamos vamos a obtener esa promesa, esa bendición. Pero qué bendición, qué promesa nos está hablando ahí. En Génesis 17, en el versículo 1, nos dice ahí el título, que es el pacto que hizo Dios con Abraham. Pacto, un acuerdo mutuo. Amén. Dice ahí, en el capítulo 1 nos dice que Dios le dice a Abraham: obedéceme y pórtate con honradez. Amén. Obedéceme y pórtate con honradez. En el 5 dice: cuando Dios hace un pacto, mi hermano, como lo hizo con Abraham, lo primero que hace, que Dios te cambia el nombre para luego bendecirte. ¿Qué es lo que pasó con Abraham? Abraham se llamaba y era padre Padre enaltecido. Pero dice Dios: ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Cambia el nombre, cambia el significado, obviamente. Y ahora cuando Dios nos quiere bendecir, es lo primero que nos hace. En el mundo hay un estatus y a lo mejor no nos damos cuenta, pero nuestros vecinos nos califican, ¿verdad? Que sí nos califican, aunque no nos lo digan en nuestra cara, ellos califican. Pero ¿sabe quién es quien nos califica realmente? El enemigo. ¿Sabe por qué? Los califica. Y cuando tú vas para acá y vas para allá y no estamos confiando en el Señor, y así como cuando crucificaron a Jesús, para burlarse, ¿qué hizo Satanás? Obviamente, por medio de una persona, le pone su letrero, le escriben: este es el príncipe de los judíos, para burlarse. Pues lo mismo dice en la Biblia: si eso hace con el árbol verde, ¿qué hará con el árbol seco? Fíjese nada más, con nosotros viene y lo mismo, va, usa a alguien, a tu vecino, a tu compañero de escuela, de trabajo, X persona, va y manda a hacer ese cartel y te lo pone en la frente y te pone ese cartel, ese nombre, y dice: él es el adúltero. Para eso es experto Satanás. Y dice: él es el adúltero, él es el mentiroso, él es el religioso, él es... Y pone nombre y nombre y nombre. Pero gloria a Dios, porque dice ahí que cuando él viene y hace un pacto como lo hizo con Abraham, viene y ese cartel, ahora ya no eres, dice el Señor, el adúltero, ahora él es el fiel. Ahora ya no eres el rebelde, ahora te dice el Señor que eres el obediente. Ahora dice el Señor que ya no eres el olvidado, ahora Él es el enaltecido, el reconocido. Dice el Señor: tú ya no eres ese hijo bastardo, ahora eres hijo legítimo. Y esos son los nombres, mi hermano. Cada nombre que el enemigo nos ha puesto, pues ahora, mi hermano, quítatelo, porque el Señor viene y te pone un nuevo nombre. Dile al Señor: Señor, ve y dile: el enemigo me ha puesto este nombre. El enemigo me ha señalado y me ha dicho: es que tú eres el religioso, es que tú eres el vanaglorioso, eres el orgulloso. Ahora el Señor va a cambiar ese nombre. Te dice el enemigo: eres débil, y el Señor hoy te pone: eres fuerte en Cristo Jesús. He ahí el principio, mi hermano, de un pacto, que Dios cambia el nombre. Así que borra cualquier nombre que te haya puesto la sociedad, que por medio del enemigo lo único que está haciendo es truncarte la bendición de ese pacto. Dice más adelante ahí mismo, en Génesis, en los siguientes versículos, dice que no pide nada para hacer un pacto el Señor. Nada nos pide.
Pero dice ahí y le dice a Abraham, tu parte es guardar mi pacto, tú y tu descendencia. Tu parte, la parte de nosotros es guardar el pacto del Señor. Tanto nosotros como nuestra descendencia. ¿Qué está diciendo el Señor? Que tú eres el encargado de enseñarle a toda tu descendencia que ese respeto, que ese pacto viva en cada uno de ellos. Que no se les olvide. Pongamos mucha atención. El Señor no pide nada. Para hacer un pacto no pide nada. El Señor lo único que hace es voltear a la tierra y mirar a sus hijos. Y en esa ocasión vio a Abraham y dijo: este hombre es digno de hacer un pacto porque confía en mí. Al Señor le agradó y lo aceptó porque confiaba en él. Él le dijo: deja tu parentela y vete. No le dijo nombre, no le dijo a tal ciudad. Él obedeció y no le importó dejar lo que tuviera, familia, dinero, su tierra que a lo mejor le dejaron sus padres. No le importó. Él agarró y se fue y confió que el Señor le iba a llevar al destino. Fuera el nombre que fuera la ciudad, Dios le iba a llevar a un buen destino. ¿Por qué? Porque confió ciegamente en el Señor. Es lo que ahora quiere que hagamos con Él. Que confiemos para que podamos ser aptos. Que Dios voltee y diga: ahí en aposento alto confían en mí. Ahí voy a hacer pacto porque confían en mí. Pero realmente Dios no le pidió nada a Abraham para hacer el pacto. Pero ojo, porque dice ahí, cuando ya lo vio que era una persona apta para pactar, ahora sí le dijo: guardarás mi pacto, tú y toda tu descendencia. Tengamos eso muy, muy en claro. Amén. Luego sigue diciendo ahí en Génesis los demás versículos. Y luego otro punto que dice ahí, que la señal de pacto muy importante es la circuncisión. Va a anotar Romanos 2:29. Eso lo va a leer en su casa. Romanos 2:29. La señal del pacto es la circuncisión. ¿Qué es una circuncisión, mi hermano? Es un corte circular. Amén. Un corte circular. Y en Romanos 2:29 nos dice que la circuncisión, mi hermano, que no nos equivoquemos, no es manera física. La circuncisión es espiritualmente, es en el corazón. Es ahí donde debemos de circuncidar, cortar. ¿Y qué es lo que va a cortar, mi hermano? Dice ahí un corte en totalidad, o sea, a lo redondo, al 100%. Debemos de cortar todo aquello que al Señor no le agrada. Debemos de quitar todo aquello que nos imposibilita, todo aquello que estorba para tener una relación con Dios. Debemos de cortar todo aquello que no nos permite confiar en el Dios de Abraham y en el Dios de Isaac. Esa es la señal del pacto. Eso es lo que cada que tú te circuncides le estás diciendo: Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, que tu pacto vive en mí. Heme aquí, Señor, porque yo estoy respetando tu pacto y se lo voy a enseñar a mi descendencia. Que debemos de cortar, quitar todo lo que no nos sirve, quitar toda impureza, pero al 100%. Porque lo que nosotros hacemos solamente es por porcentajes. Y a Dios no le agradan los porcentajes. Es por eso que no estamos tomando la bendición de nuestro padre Abraham por medio de Jesús. No la estamos tomando. ¿Por qué? Porque no estamos circuncidando, no estamos cortando con todas esas raíces de amargura, con toda esa debilidad, con todo ese orgullo, con todas esas cadenas generacionales que a veces dices: pues ni culpa tenemos. No, pero pues nuestros antepasados practicaron. Aunque nosotros no hayamos tenido culpa o algo, pero ahí viene. No importa, aún por ellos debemos de pedir perdón y debemos de quebrantar toda maldición. Amén. Y ahí mismo en Génesis nos sigue hablando y nos sigue diciendo que es un pacto perpetuo, que es para siempre.
para siempre. No te está diciendo por cierto tiempo, una cápsula, solo por ciertos años o solo mientras vivas. ¿Qué sería de nosotros si fuera solamente en su vivencia de Abraham? Gloria a Dios porque se ha acordado en su infinita misericordia por nosotros. Es un pacto para siempre, mi hermano. Y luego nos dice que no podrá vivir entre ustedes, será eliminado de su pueblo por violar el pacto todo el incircunciso. Dios viene y dice, mira, tú vas a ser bendecido, prosperado, y tú tienes que circuncidarte, pero he ahí que todo aquel incircunciso, el que no remueva toda esa, lo que me impide moverme en esa generación, que me impide moverme en tu vida, que me impide moverme en tu iglesia, todo aquel que no se circuncide, dice ahí, que será removido, será eliminado, no puede vivir entre ustedes. Y eso se nos olvida. Se nos olvida, mi hermano, de que no nos circuncidamos como el Señor nos ha mandado, porque tanto usted como yo tenemos ese pacto que le dio nuestro padre Abraham. Ese pacto tiene que estar todos los días en nuestra vida, en nuestra mente, que nosotros somos benditos, que somos santos, que somos hombres y mujeres de pacto. Pero debe de acordarse, mi hermano, que también dice que si usted realmente no cumple la parte del pacto, lo está violando, y que no somos dignos de estar dentro del pueblo del Señor, de esos escogidos, de esa novia que el Señor está preparando. Y he ahí el peligro, mi hermano. He ahí que damos a la ligera, que decimos, Señor, tú conoces mi debilidad. Pero si el Señor te dice, corta de raíz lo que te esté afectando, esa amistad, ese carácter, el dinero, lo que te esté afectando, corta de raíz. El Señor no va a tolerar, mi hermano, si a los mismos ángeles no los perdonó. Hermano, no creamos que somos tan especiales, somos una persona sobrenatural, que somos más que los demás, que Dios nos va a perdonar. Hermano, no perdonen a los mismos ángeles. Por eso Dios es claro y dice, el que no se circuncide no es digno de estar dentro de mi pueblo. He ahí, mi hermano, que tomemos el pacto, pero tomemos la parte que debemos de cumplir. Y no tan solo nosotros, enseñemos a nuestros pequeños desde esta edad que tienen que despojarse de toda esa carnalidad, de todo lo que el mundo nos rodea y nos afecta, para estar en comunión con nuestro Dios. Amén. Y ahora sí, ya vimos ahí que el que confía, regresamos, el que confía, vamos a entrar a poseer esa promesa, esa bendición total. Pero dice el Señor, cumple con tu parte. ¿Cuál es nuestra parte, hermano? Ya la aprendimos hoy. Amén. Gloria a Dios, que esta palabra se vaya en su corazón, que despierte y sirna a su espíritu, para que cada que el enemigo nos tiente a pecar, nos acordemos, cortemos con todo aquello que al Señor no le agrada y confiemos en Él. Amén. Luego nos dice ahí mismo en Gálatas, y nos quedamos en el 17. ¿Qué nos dice? Lo que quiero decir es esto: la promesa de Dios no puede de cambiarla ni dejarla sin valor. Una ley que Dios dio 400 años, 430 años. Amén. Después. Hasta nada más el 17. Ahí está. Amén. Dice que el pacto que hizo Dios, esas promesas que Dios nos ha hecho, no las puede cambiar ni dejar sin valor la ley. ¿Qué es lo que nos está diciendo, mi hermano? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dios hizo el pacto con Abraham y después, muchos años después, fue dada la ley. Amén. Fue dada la ley. Entonces, quiere decir que no va a invalidar esta ley el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que se esfuerzan, dice ahí, y que piensan
que por cumplir toda esta palabra van a tomar el pacto de Abraham, hermano, no se va a invalidar. Hay muchas cosas aquí que el Señor va poniendo cosas nuevas en nuestra vida, como cuando Él vino y cuando andaba en esta tierra, que era lo que decían: pero es que, Señor, no es digno que en día de reposo tú sanes. Mi hermano, ¿qué era? Se estaban gobernando, ¿por qué? Por la ley. Por la ley. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Hay muchas cosas que quizás nos puedan confundir, dice el Señor, pues solamente agarrémonos del pacto que Dios le dio a Abraham, porque nada de esta ley va a invalidar un pacto que Dios dio, la palabra viva del Señor. Amén. Luego nos sigue diciendo en el 18. Porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley, entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando Dios la aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Ahí está. Amén. No le pidió nada a cambio. No pensemos que porque traemos el mayor diezmo, no pensemos, mi hermano, que por tanto ayuno, tanta oración, vamos a tomar el pacto, porque es necesario que hagamos eso, sí, pero es necesario que haya confianza, que haya fe en Dios, en lo que nos está diciendo. Dice: si Dios bendijere a los que obedecen la ley, no nos bendeciría a nosotros, porque no podemos obedecer la ley al 100% porque somos humanos. Eso es lo que les quiere decir. La ley no va a invalidar el pacto del Señor, pero por gracia somos bendecidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y luego nos sigue diciendo en el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estamos haciendo mal. Pero esa ley serviría solo hasta que viera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos la diera a nosotros. Amén. Fíjese nada más, mi hermano, la ley es buena. Amén. Pero dice ahí, bueno, entonces, ¿para qué está la ley? Dice ahí, la ley fue añadida por causa de las transgresiones, o sea, de violar la ley. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que desde antes que se fundara el mundo, la palabra de Dios era. No la teníamos así físicamente, pero la palabra de Dios siempre ha sido. Dice: el cielo, la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. La palabra ya era, pero ahí es la cosa, que no la conocíamos. Porque fíjese, póngase a pensar un poquito, mi hermano. Ahora tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos empieza a redarguir. No, esto no te conviene, esto sí. Pero antes no había Espíritu Santo. Y fíjese, en los tiempos de Abraham no había una Biblia como esta. Entonces, ¿cómo hacían las personas para saber que estaban haciendo bien? ¿Cómo sabían? ¿Cómo se guiaban? No tenían ningún ejemplo, ninguna cosa en qué basarse. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a hacer la gente? Como no había nada en qué basarse, empezaron las transgresiones, a violar la ley. Dios se dio cuenta de esto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Por medio de un ángel le mandó a Moisés la ley, porque se dio cuenta que estaba violándose la ley los seres humanos, porque estaban hombre con hombre, porque estaban en la idolatría, porque estaban en pecado. Entonces dice ahí, que la ley sirve para mostrarnos lo que estamos haciendo mal. Para eso Dios mandó la ley por medio de un ángel con Moisés. Le dijo: toma, porque esto va a servir para que se dé cuenta ese pueblo lo que está haciendo mal.
Para eso es la ley, mi hermano. Para que nos demos cuenta de que estamos haciendo mal ante Dios. Pero ojo, dice ahí, hasta que viniera Jesús, hasta que viniera ahí el descendiente, algo así dice. ¿Por qué? Porque dijo Dios, este pueblo no tiene nada con que se guíe físicamente. Y como conociendo al ser humano, que siempre necesitamos ver algo, necesitamos tener un ejemplo, porque nos es difícil creer en Dios. ¿Qué es lo que dice ahí? Le mandó la ley. Después de la ley, ya después pasaron muchos años, entonces vino el Hijo de Dios y vino y se sacrificó, y dice la Biblia que Él hizo todo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y dice en la palabra de Dios en otras partes, dice, sed pues imitadores de Cristo como hijos amados. ¿Por qué? Porque dice el Señor, a ver, al principio pues todavía no había venido Cristo para morir por nosotros. Dios tuvo misericordia y dijo, a ver, les mando esta ley para que se den cuenta en lo que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque voy a mandar a mi Hijo. Dios ya lo sabía, pero todavía no era el tiempo. Entonces cuando vino Jesucristo, Dios lo mandó. Entonces ahora sí dijo el Señor, hasta, por eso dice ahí, hasta que viniera Jesús. Les doy esta ley hasta que viniera Jesús. ¿Por qué? Porque ahora viene Jesús y entonces Él se pone como ejemplo. Y ahora sí, tenemos ahí un modelo perfecto en el cual usted y yo aprender y seguir su ejemplo. Por eso dice la palabra de Dios, ser pues imitadores. ¿Por qué? Porque Cristo fue perfecto. Porque Él hizo la voluntad de nuestro Padre. Ahora dice el Señor, esta ley no es mala, porque por eso la di, para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Pero el mayor ejemplo es mi Hijo Jesucristo, que lo traje en persona, para que ustedes mismos se dieron cuenta de lo que Él hace, de lo que Él vivió, de cómo se dirigió Él, cómo se consagró para mí. Así quiero que ahora ustedes lo hagan para mí. Amén. ¿Sí estamos entendiendo un poco, mi hermano? Amén. No es mala la ley, no lo es. Pero Dios nos vino a dar un ejemplo vivo, por medio del cual, de este ejemplo que nos está diciendo, mira, aquí está tu ejemplo, y por medio de él te voy a bendecir. Ahora vemos cuán valioso es el sacrificio del Cordero. Cuán valioso y importante, mi hermano, es que usted, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y exhibió a todas las enfermedades, usted diga, ahí murió por mí, por mis pecados, por mis enfermedades, y ahora yo soy libre, y ahora yo soy un hombre de pacto. A veces nos sentimos indignos, a veces decimos, soy muy pecadora, soy esto, soy lo otro, una y otra vez caigo y recaigo y no puedo mantenerme. Pero ve aquí, mi hermano, el Señor te está diciendo, tú eres de mi descendencia y por lo tanto te he dado este ejemplo que fue mi Hijo. Ahora de ahí tómate de ese pacto vivo. Ahora de ahí se vive como Él vivió y toma la bendición. Es tuya, mi hermano. Vela, pálpala real, así como tú palpas a tus hijos, como tú palpas a tu esposa, así es esa bendición. Tú no sientas que eres indigno, tú no sientas, mi hermano, que estás muy lejos de esas promesas, porque tú no eras como Abraham, porque tú no tenías lo que Abraham tenía. Mi hermano, Abraham también tenía errores. Abraham también los tuvo. ¿No pasó, mi hermano, cuando se enfermó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermano? Con Moisés, perdón. ¿Qué pasó? El pacto. ¿Qué fue el pacto? Se olvidó del pacto de circuncidarse. No circuncidó a su hijo. ¿Y qué pasó? Enfermó. ¿Y qué fue? Sanó hasta que circuncidó a su hijo, porque no era perfecto. Pero Dios lo movió grandemente y abrió el mar por medio de ese siervo. Ahora, mi hermano, tú también, en medio de tu debilidad, en medio de cualquier defecto que tú te veas, por muy grande que sea, ante el Señor, Dios lo hace pequeño y Dios te puede usar grandemente. Pero quiere que recuerdes ese
pacto que Dios hizo y que tomes el sacrificio de nuestro Dios, de nuestro Jesús. Amén. Dice en el 20. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente. Amén. Dice ahí, Dios hace la promesa, el pacto con Abraham personalmente. Mi hermano, puede haber muchos mediadores, pero el que hace el pacto y las promesas es el mismo, uno solo. Él siempre va a ser el mismo. Así que mi hermano, gloria a Dios, porque el Señor personalmente quiere venir a tu vida y pactar como lo hizo con Abraham. Amén. Y fíjese, mi hermano, que yo le decía, Señor, a muchas, todo esto me das el pacto, me das, Señor, sobre esto, que es religiosidad más que nada. Porque fíjese que en el pacto, en Gálatas 5:15, ahí dice que un pacto ni se le aumenta ni se le quita. Y fíjese nada más que si nosotros le aumentamos, si decimos, Señor, pues yo sé que tú quieres que me circuncide y que quite todo lo que no te agrada en mi corazón, pero si le aumentamos, a veces le exageramos y caemos en religiosidad. Pero hay el otro polo que después le quitamos y decimos, no es necesario obedecer la ley. De todas maneras, Dios va a llevar toda mi maldición. Aguas, ni quitarle ni ponerle. Porque he ahí que la casa del Señor, todas las iglesias de este país, déjeme decirle, mi hermano, que algo, incluyéndonos nosotros, algo tenemos que no le agrada a Dios. Por la religiosidad, por la ideología. Por eso, mi hermano, debemos de dejar guiarnos por el Señor. Porque todas tenemos esa religiosidad de que le aumentamos a ese pacto. Y al aumentarle, caemos en religiosidad, exageramos. Es un hilo muy delgado que le exageramos y le quitamos. Entramos en ese conformismo. El Señor es amor, el Señor me va a perdonar. Un hilo muy delgado en medio de esas dos. Cuidado, mi hermano. Amén. Y vamos ahora a Mateo 9. Mateo 9, versículo 17. Dice así en el nombre del Padre. Dice: ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y tanto el uno como el otro se conservarán juntamente. Yo le decía, Señor, yo digo, bueno, una cosa, la otra, pero todo va de la mano. Todo va de la mano. ¿Por qué, mi hermano? Porque dice, cuando recibiste el Espíritu, ¿fue por obedecer la ley o por la buena noticia? Y yo le decía, Señor, ¿y cuál es el vino? Señor, ¿y cuál es el vino? Y me lleva el Señor y me dice, el vino nuevo es ese Espíritu, que después de que Él partió, dice que Él iba a enviar a su Espíritu. Pero déjeme decirle una cosa, el vino nuevo no puede entrar en odres viejos, porque por eso no ese vino no cayó ni se guardó en todos aquellos escribas. ¿Por qué si ellos sabían mucho la ley? ¿Por qué si ellos eran sacerdotes y atendían a la casa del Señor? Por eso, porque no eran odres nuevos, eran odres viejos. ¿Y qué fue lo que pasó? Se derramó ese vino. Ese vino nuevo, dice, ¿por qué? ¿Por qué lo recibimos?
por creer, confiar en Dios. Ese vino nuevo lo tomamos cuando aceptamos las buenas nuevas, que creemos que realmente estamos confiados, no solamente creemos, sino confiados. Dice que ese vino nuevo, mi hermano, viene y cambia todo. ¿Por qué? Porque ese vino nuevo se toma por medio de la fe. Porque como les decía hace rato, cuando Jesús andaba haciendo milagros, decían, no es que transgrediste la ley, porque no tienes que hacer milagros en el día de reposo, porque no te lavas las manos, porque no ayunan, porque no. Esa es la diferencia. ¿Qué les contestaba el Señor? Él contestaba con la palabra y no entendían por qué ser el vino nuevo. De que en ocasiones nos han enseñado mal, tenemos ideologías que pensamos que somos descendientes de Abraham y no lo somos porque no confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque pensamos y nos hacemos a nuestra imaginación, a nuestras ideas, lo que nosotros creemos del evangelio o lo que nos enseñan, pero nunca nos venimos a escudriñar la palabra de Dios y le decimos, Espíritu Santo, dame el discernimiento, el vino nuevo para poder entender el porqué de esto, el porqué del otro, el porqué. Si mi hermana me dice, no, esto no es bueno, la danza no es bueno, la pintura no es buena, los pantalones, ese es el vino nuevo, que no todos lo saben digerir ni lo saborean. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que ser odres nuevos. ¿Y cómo somos odres nuevos, mi hermano? Por medio de confiar en Dios. Porque es muy, pero muy diferente cuando alguien le dice, no hagas esto o no hagas lo otro. Tú vas y preguntas y te dicen, te aconsejan algo, y pues como tú no sabes, tú vas y lo haces. Pero el vino nuevo es cuando a una persona dice, ok, yo tengo esta duda, voy y se la pregunto al Señor, me humillo ante el Señor, o leo una palabra, no la entiendo, voy y le pregunto al Señor. He ahí que va a venir su Espíritu Santo y te va a decir cómo, qué. Ese es el vino nuevo, mi hermano. Una persona que confía ciegamente, que aunque te esté diciendo, estés viendo otra cosa, ese es el vino nuevo. No sé si me entienda, mi hermano, yo le pido al Señor que abra tu entendimiento en esta tarde. En algún momento me llegaron a decir varias veces, hermana, es que lo que tú oras y lo que tú andas haciendo no es de Dios. Y yo me confundí y yo dije, Señor, pues entonces ¿qué es? ¿Por qué? Porque no estamos bien firmes. Pero conforme fui conociendo al Señor, conforme me fui metiendo y fui teniendo una relación con Él, empecé a tomar ese vino nuevo. Y no me importa, así me pare, me diga quien me diga que no es de Dios, yo sé que es de Dios porque estoy tomando ese vino nuevo y el Espíritu está en mí y me está dando fe. Pero ese vino solamente cae en odres nuevos. Y si alguien llega contigo y te dice, mi hermano, lo que tú estás haciendo está mal, el evangelio que tú sigues está mal, ¿qué va a pasar? Si tú eres un odre viejo y te empiezan a sacar las escrituras y te empiezan a enseñar equivocadamente, ahí vas a estar y te vas a ir y el vino nuevo nunca va a llegar a tu vida. Porque por medio de esa confianza es como tomamos ese vino nuevo. Por medio de la fe es como entra ese vino nuevo. No por medio de leer tanto, es lo que quiero que me entiendas. Y que para que puedas tomar tu parte del pacto, necesitas la confianza, o sea, necesitas ir disfrutando ese vino nuevo. Que ese vino nuevo no son letras, que ese vino nuevo no es religiosidad, que ese vino nuevo no son tus ideologías o lo que tú entendiste. Ese vino nuevo es el que el Padre va a vertir por medio de ese Espíritu Santo hasta saciar tu sed. Entonces hoy dice el Señor, quita toda religiosidad, toda ideología, confía en mí,
Respeta mi pacto, dice el Señor, para que seas un odre nuevo y te llene de vino nuevo. Porque si tú no te renuevas como odre, no puedes recibir ese vino nuevo. Por lo tanto, no puedo hacer pacto contigo, por lo tanto no te puedo bendecir. Eso es lo que hoy nos vino a decir el Señor a todo este pueblo. Quita tu religiosidad, quita tus dudas. Si tienes dudas, guárdalas en un baúl, entrégamelas y ahí yo sabré qué hacer con ellas. Si tienes dudas sobre la danza, si tienes dudas sobre el vestuario, si tienes dudas sobre lo que haces o no haces, de lo que comes o no comes, si tienes duda de lo que predica la hermana Joyce, si tienes duda de lo que dice el pastor, si tienes duda que a ti no te gusta cómo cantan, cómo dirigen, cómo se lleva a cabo aquí la administración, mira, esas dudas, ve y llévaselas al Señor. Todas esas dudas, llévalas a los pies de Cristo. Y no dejes que en tu mente empiecen a maquinar dudas y se empiecen a formar ideologías. Esa ideología se va a hacer una religiosidad y por lo tanto serás un odre viejo. Y el Señor te dice, solamente confía. Tú no veas ni razones, ni veas si es posible físicamente o no, si es posible que salgas de tu deuda o no. Tú no veas si es posible que pueda resucitar un muerto. Tú no veas si tu enfermedad terminal puede ser sanidad. Tú no veas lo que ves físicamente. Solamente confía. Esa es la clave. Por eso el Señor aceptó a Abraham, porque él vio que confió. Por el simple hecho, mi hermano, fíjate lo que ocasiona, el grande cambio que ocasiona el confiar en el Señor. Te cambia el nombre y te bendice y hace pacto no solo contigo, sino con toda tu descendencia, con toda la humanidad que crea en él y que confíe.